¿Alguna vez te has sorprendido mirando a tu esposo y sintiendo que estás conversando con un extraño? ¿Has tenido la sensación de que aunque compartan la misma cama, la misma casa, la misma vida durante años, viven en planetas completamente distintos? Si en este preciso momento sientes un nudo en el pecho porque estas palabras han hecho eco en lo más profundo de ti, quiero que sepas que no estás loca, no estás exagerando y, sobre todo, no estás sola en este doloroso viaje de descubrir que es posible estar casada y al mismo tiempo sentirte más sola que nunca. Mi nombre es Ana y durante los últimos 15 años he acompañado a cientos de mujeres que llegaron a mí cargando este mismo dolor silencioso que tal vez tú sientas ahora. Mujeres que construyeron sus vidas al lado de hombres que un día amaron profundamente, pero que hoy miran a esos mismos hombres preguntándose dónde se perdió la conexión, dónde murió el compañerismo, dónde se desvaneció la intimidad que va mucho más allá de lo físico. Mujeres valientes como tú que se atrevieron a formular la pregunta más difícil de todas. ¿Será que aún existe un matrimonio aquí? ¿O solo dos personas viviendo bajo el mismo techo por conveniencia, miedo o costumbre? Antes de continuar, necesito que respires hondo y te permitas sentir exactamente lo que estás sintiendo en este momento. Si hay lágrimas queriendo brotar, déjalas salir. Si hay rabia, reconócelo. Si hay una tristeza profunda que parece no tener fin, acógela también, porque todos esos sentimientos son válidos, son reales y son el punto de partida para una conversación que puede cambiar por completo la forma en que ves no solo tu matrimonio, sino, sobre todo, a ti misma. Recuerdo una charla que tuve con María, una mujer de 54 años que vino a verme después de haber sufrido un ataque de pánico en el supermercado. Me contó que estaba eligiendo los productos que a su esposo le gustaban, pensando en la cena que prefería, organizando mentalmente su semana, cuando de repente se dio cuenta de que no recordaba la última vez que él le preguntó cómo se sentía. No recordaba la última vez que mostró interés genuino por sus sueños, sus preocupaciones, sus miedos. Se dio cuenta de que se había convertido en una empleada de su propia vida, un personaje secundario en su propio matrimonio. Ana, me dijo con los ojos llenos de lágrimas, siento que he desaparecido, como si él mirara a través de mí, no a mí. Y entonces formuló la pregunta que aún me estremece. ¿Es posible llevar 28 años casados y aún así sentirse completamente sola? Permíteme contarte sobre Carmen, una mujer brillante de 52 años que conocí hace unos meses. Durante la última década de su matrimonio, Carmen se esforzó por ser la esposa perfecta. Se levantaba temprano para preparar el café, como a su esposo le gustaba, organizaba la casa según sus preferencias, ajustaba sus horarios a los de él, sacrificaba sus propios intereses para apoyar sus proyectos. Era amable cuando él estaba de mal humor, comprensiva cuando estaba distante, paciente cuando estaba irritado. Durante años, Carmen creyó que si era una esposa mejor, si se esforzaba más, si era más comprensiva, más atractiva, más interesante, él volvería a ser el hombre que se enamoró de ella. Creyó que el problema estaba en ella, que no era suficiente, que si cambiaba algo en sí misma, el matrimonio volvería a cobrar vida. ¿Y sabes qué pasó? Cuanto más se esforzaba Carmen, más desaparecía. Cuanto más intentaba complacerlo, más perdía su identidad. Y cuanto más se empequeñecía para intentar salvar el matrimonio, más su esposo la veía como algo garantizado, como alguien que siempre estaría ahí, sin importar cuánto esfuerzo él pusiera. El punto de inflexión para Carmen llegó una noche aparentemente común. Ella había preparado una cena especial. Había puesto la mesa con esmero. Incluso se había puesto un vestido nuevo esperando que él lo notara. Pero él llegó
comió, en silencio mientras miraba el móvil, se levantó de la mesa sin dar las gracias y se fue a ver la televisión. Cuando Carmen intentó iniciar una conversación sobre su día, él respondió con monosílabos, claramente molesto por haber sido interrumpido. En ese instante, Carmen comprendió finalmente. Ella no estaba en un matrimonio, estaba en un monólogo. Hablaba sola, soñaba sola, intentaba construir sola algo que por definición necesitaba de dos. Piénsalo, cuando tú hablas, ¿él realmente escucha o solo espera su turno para hablar? Cuando estás triste, te pregunta qué pasó y muestra interés genuino por ayudarte o se irrita porque tu tristeza altera su humor. Cuando tienes un logro, una alegría, una buena noticia, celebra contigo o responde de forma automática y desinteresada. Cuando están juntos, sientes que estás en compañía de alguien que realmente disfruta tu presencia o como si le estorbaras, interrumpieras, incomodaras. Cuando miras a sus ojos, ves cariño, interés, conexión o solo a alguien presente físicamente pero ausente emocionalmente. Esas no son preguntas fáciles de responder, lo sé, porque a veces es más cómodo fingir que no vemos lo que ocurre que enfrentar la realidad de que tal vez estamos en una relación donde solo nosotras invertimos. A veces es más fácil seguir intentando ser suficientes para dos que admitir que alguien que debió ser nuestro compañero se ha convertido en un espectador pasivo de nuestra vida. Pero aquí está la verdad que he aprendido acompañando a tantas mujeres valientes. No puedes amar por dos. No puedes querer por dos. No puedes construir por dos. Y cuando lo intentas, no salvas la relación, te pierdes en ella. Recuerdo a Patricia, de 56 años, que vino a mí tras una crisis que describió como despertar de un sueño muy largo. Durante 25 años, Patricia había sido la encargada de mantener la armonía en casa. Era ella quien iniciaba las conversaciones, planeaba los planes, resolvía conflictos, recordaba fechas importantes y se preocupaba por mantener viva la intimidad. Patricia me contó que durante años creyó que ese era su papel como esposa. Cuidar de la relación era su responsabilidad. Mantener al marido feliz era su tarea, y si el matrimonio no funcionaba, era porque ella no se esforzaba lo suficiente. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Patricia se enfermó, nada grave, y estuvo en cama una semana. Por primera vez en décadas, no pudo ser la persona que organizaba, cuidaba y resolvía todo. Esperó que su esposo asumiera ese rol temporalmente, que tomara la iniciativa de cuidarla, de preguntarle cómo estaba, de hacer las cosas que ella siempre hacía. ¿Y sabes qué pasó? Él siguió con su rutina como si ella no existiera. No preguntó si necesitaba algo, no ofreció ayuda, no mostró preocupación. Trató su enfermedad como un inconveniente, una interrupción a la rutina que ella siempre mantenía. Fue en ese momento que Patricia comprendió algo devastador. Durante 25 años no había sido esposa. Había sido una empleada. Y cuando la empleada no pudo trabajar, él no extrañó a la esposa. Solo se molestó porque los servicios dejaron de prestarse. Ana, me dijo, me di cuenta de que él nunca me vio como persona. Me veía como función, alguien que hacía que todo funcionara para que él pudiera vivir su vida sin preocuparse por los detalles. Y pasé 25 años intentando ser la mejor empleada posible, creyendo que así me amaría más. La historia de Patricia me marcó porque ilustra algo que veo repetidamente. Muchas de nosotras nos perdemos intentando ser perfectas en mí no nos empezó. Un rol que ni siquiera era recíproco. Pasamos años, a veces décadas, intentando ser la esposa ideal para hombres que ni siquiera estaban intentando ser maridos. Y tal vez eso sea lo que estás viviendo.
Quizá has pasado tanto tiempo tratando de ser suficiente para él que olvidaste preguntarte si él estaba siendo suficiente para ti. Tal vez te esforzaste tanto por merecer su amor que no viste que el amor verdadero no se gana con rendimiento. Se recibe naturalmente cuando dos eligen cuidarse mutuamente. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Reconocer esta realidad no significa que hayas fracasado. No significa que no seas digna de amor. No significa que haya algo malo contigo. Significa que eres una persona que ama profundamente, que se entrega sin reservas, que cree en el poder de las relaciones. Y esas son cualidades hermosas, valiosas, insustituibles. El problema no está en tu capacidad de amar. El problema está en que estás ofreciendo ese amor a alguien que no tiene la capacidad o la voluntad de devolverlo con la misma intensidad. Es como plantar las flores más bellas en un suelo sin nutrientes. No hay nada de malo en las flores. El error está en el terreno. Y esto me lleva a una pregunta que necesito hacerte y quiero que la respondas con total honestidad. Cuando miras tu matrimonio hoy, ¿ves a dos personas genuinamente felices de estar juntas o ves a una, tú, intentando mantener feliz a otra, él, que ni parece notar ni valorar ese esfuerzo? Cuando están en la misma habitación, ¿percibes conexión, compañerismo, placer mutuo de compartir el tiempo o sientes que son dos extraños que por casualidad comparten el mismo espacio? Cuando hablas de tus sueños, tus miedos, tus esperanzas, ¿él participa genuinamente en la conversación o sientes que hablas sola? Sé que enfrentar estas preguntas asusta porque tal vez ya conoces las respuestas. Quizá una parte de ti ya advirtió hace tiempo que estás sola en esta relación, pero teme lo que eso implica. Miedo a lo desconocido, al cambio, a tomar decisiones drásticas tras tantos años invertidos. Y entiendo ese miedo por completo, porque cuando dedicas años, a veces décadas, a una relación, cuando construyes tu identidad alrededor de ser la esposa de alguien, cuando organizas tu vida en función de otra persona, la idea de que tal inversión no haya sido correspondida puede ser aterradora. Pero aprendí algo. El miedo a enfrentar la verdad siempre es menor que el dolor de vivir una mentira. Vivir en un matrimonio donde estás emocionalmente sola, donde no te ven ni valoran, donde te vuelves invisible para quien debería amarte, más en el mundo. Eso es vivir una mentira dolorosa que socava tu autoestima, tu alegría, tu capacidad de creer que mereces ser amada. Déjame contarte de Elena, una mujer extraordinaria de 53 años que conocí el año pasado. Elena había pasado los últimos 15 años de su matrimonio sintiéndose como un fantasma en su propia casa. Su esposo la trataba con una cortesía fría, nunca cruel ni agresivo, pero tampoco cariñoso, interesado o presente. Elena describió su rutina. Se levantaba, preparaba el café y él lo tomaba mientras leía el periódico sin decir buenos días. Ella preguntaba por sus planes del día y él respondía con datos básicos, sin reciprocidad. Por la noche veían la televisión juntos en el sofá, pero Elena sentía un océano entre ellos. Él nunca preguntaba por su día, nunca mostraba interés por sus pensamientos, nunca iniciaba conversaciones que no fueran de logística. Durante años, Elena intentó romper ese patrón. Organizaba cenas especiales, sugería paseos, intentaba iniciar conversaciones profundas, pero siempre se sentía como si forzara algo que debería fluir naturalmente, como si enseñara a alguien a interesarse por ella. El momento de claridad de Elena ocurrió durante un viaje que hicieron para celebrar 20 años de casados. Ella había planeado todo con mucho cuidado. Eligió un lugar hermoso, reservó restaurantes especiales. Pero él, durante todo el viaje, actuó como si cumpliera una obligación.
educado pero sin entusiasmo, presente físicamente pero ausente emocionalmente. En la última noche, cenando en un restaurante romántico, Elena brindó por los 20 años juntos, habló de los momentos especiales que vivieron y de sus sueños futuros. Al acabar, él se limitó a decir, sí, fue mucho tiempo, y cambió de tema para hablar de trabajo. Ahí Elena comprendió. No estaba casada con alguien que ya no la amaba, sino con alguien que nunca aprendió a amar. Alguien que confundía compañerismo con conveniencia, matrimonio con cohabitación, esposa con compañera de piso. Y quizás eso mismo estés descubriendo tú. Tal vez no se trate de que tu esposo dejó de amarte, sino de que nunca aprendió lo que significa amar de verdad a otra persona. Puede que sea un buen hombre, decente, pero sin la capacidad emocional de crear la conexión profunda que tu alma ansía. Eso no lo convierte en un villano, pero tampoco te obliga a conformarte con migajas de afecto cuando tu corazón pide un banquete de amor verdadero. Seamos honestas, mereces ser amada con intensidad, ser vista, escuchada, valorada. Mereces estar con alguien que se ilumine al verte entrar en una habitación, que muestre interés por tus pensamientos, que celebre tus alegrías y te consuele en la tristeza. Mereces ser prioridad, no conveniencia, ser elegida cada día, no simplemente tolerada. Y si estás en un matrimonio donde no recibes todo eso, donde te sientes invisible, desvalorizada, sola, necesitas hacerte preguntas muy serias, no para juzgar a tu esposo, sino para comprender tu situación y tomar decisiones conscientes sobre tu futuro. La primera pregunta: ¿aún hay reciprocidad en esta relación? Y no me refiero solo a tareas domésticas o responsabilidades prácticas, sino a reciprocidad emocional. Cuando tú demuestras cariño, él corresponde. Cuando muestras interés por él, lo muestra por ti. Cuando creas momentos especiales, ¿se esfuerza él también? ¿O eres siempre tú quien inicia, quien sugiere, quien intenta, mientras él solo reacciona pasivamente cuando le conviene? La segunda pregunta: ¿tus expectativas son realistas? No te pregunto si esperas demasiado, sino si esperas cosas que cualquier matrimonio debería brindar. Conversación, cariño, interés mutuo, presencia emocional. Eso no es irrelevante. Son necesidades básicas de una relación sana. Si sientes que debes bajar tus expectativas de amor y conexión para adaptarte a lo que tu esposo ofrece, quizás el problema no sean tus expectativas. Quizás el problema sea tu empeño en forzar una relación con alguien que no quiere o no puede estar realmente presente. La tercera pregunta, quizás la más importante: ¿tu vida junto a él te hace crecer o te hace más amarga, pequeña, triste? Las relaciones saludables nos inspiran a ser mejores, nos dan energía. Las tóxicas nos drenan, nos disminuyen, nos hacen dudar de nuestro propio valor. Si tras años de esfuerzo percibes que estás más ansiosa, triste, insegura, crítica contigo misma, quizá ya no se trate de esforzarte más, sino de protegerte más. Pienso en Fernanda, de 58 años, que llegó a mí tras darse cuenta de que había dejado de reconocerse a sí misma. Ana, me dijo, era una mujer alegre, confiada, llena de sueños, pero después de años intentando conseguir la atención y el cariño de mi esposo, me convertí en alguien ansiosa, siempre disculpándose, siempre intentando ser mejor, convencida de que el problema era yo. Fernanda pasó tanto tiempo intentando encajar en el molde de lo que creía que su esposo quería, que perdió la noción de quién era realmente. Se volvió una sombra de la mujer vibrante que fue, todo con la esperanza de que, siendo lo suficientemente pequeña, pudiera encajar en el espacio emocional limitado que él le ofrecía.
Pero las relaciones no deberían hacernos pequeñas. Deben expandirnos, no cuestionar nuestro valor, sino afirmarlo. No hacernos caminar con cuidado para no molestar, sino darnos libertad para ser nosotras mismas. Si sientes que has caminado con pies de plomo en tu propio matrimonio, si te has empequeñecido con la ilusión de encajar en la vida de alguien, quizás sea hora de preguntarte: ¿vale la pena perderte a ti misma para mantener a alguien que ni se da cuenta de quién eres? Porque aquí va una verdad liberadora. No eres responsable de hacer que alguien te ame. No eres responsable de enseñar a alguien a valorarte. No eres responsable de convencer a alguien de que mereces cariño, atención y respeto. Esas cosas existen o no existen. Punto. Y esto me lleva al punto más difícil de esta conversación, pero también al más importante: el punto de inflexión. El momento en que necesitas decidir si aún existe deseo mutuo de reconstrucción o si estás intentando salvar sola una relación. No estoy aquí para decirte qué hacer, ni para fomentar separaciones. Estoy aquí para ayudarte a ver tu situación con claridad, para que tomes decisiones conscientes basadas en la realidad, no en la esperanza ni en el miedo. Y la realidad es esta: si estás sola intentando salvar tu matrimonio, si eres la única persona invirtiendo en la conexión, si das mucho más de lo que recibes desde hace tiempo, quizás no haya un matrimonio que salvar. Quizás solo haya tú, intentando mantener vivo algo que murió hace mucho, pero que temes dejar ir. Eso no significa que hayas fracasado ni que no hayas intentado lo suficiente. Significa que el amor necesita de dos, y cuando solo una persona está presente, no hay amor. Hay dependencia emocional de un lado y conveniencia del otro. Y mereces mucho más que eso. Mereces estar con alguien que te elija cada día, no que simplemente acepte tu presencia. Mereces alguien que se esfuerce por conocerte mejor, que valore lo que eres, no que dé por sentado que siempre estarás allí. Quizás pienses: Ana, después de tantos años juntos, ¿cómo puedo rendirme? Y entiendo ese peso, la historia compartida, los años invertidos, la vida construida en común. Pero considera esto: quedarse en una relación no es lo mismo que estar en una relación. Compartir una casa no es lo mismo que compartir una vida. Mantener una estructura familiar no es lo mismo que mantener un matrimonio. Si permaneces por miedo, conveniencia, presión social o porque no imaginas tu vida sin él, no estás en un matrimonio, estás en una prisión que tú misma construiste. Quizás sea hora de preguntarte: ¿qué quieres para los próximos 20 o 30 años de tu vida? ¿Seguir siendo invisible para quien debería verte mejor que nadie? ¿Mendigando migajas de afecto de alguien que debería darte un banquete? ¿Perdiéndote para encajar en la vida de alguien que ni siquiera advierte tu presencia? ¿O quieres la oportunidad de descubrir cómo es ser verdaderamente amada? ¿Cómo es estar con alguien que valora tus pensamientos, celebra tus logros y te apoya en los momentos difíciles? ¿Cómo es estar con alguien que te elige no por conveniencia, sino porque no puede imaginar la vida sin ti? Sé que estas preguntas asustan. Tal vez pienses que es demasiado tarde para un nuevo comienzo, que ya pasó la edad para encontrar amor verdadero, que debes conformarte con lo que tienes. Pero te contaré algo que aprendí con mujeres valientes. Nunca es tarde para elegir la felicidad. Nunca es tarde para exigir que te valoren. Nunca es tarde para elegirte a ti. Rosa tenía 59 años cuando tomó la decisión más valiente de su vida. Tras 32 años en un matrimonio donde se sentía invisible, donde se volvió una versión opacada de sí misma, eligió renacer. Fue aterrador, difícil, con momentos de duda y miedo. Pero 2 años después me dijo: Ana, no sabía que era posible sentirme tan viva a los 61 años. No creía que aún pudiera despertar cada día con ganas de vivir, con curiosidad por lo que el día me traería. Había olvidado cómo era no pedir permiso para existir.
Rosa no encontró otro hombre enseguida. Pasó 2 años redescubriéndose, reconectándose consigo misma, reconstruyendo su identidad más allá de esposa de alguien. Y cuando finalmente encontró pareja, fue alguien que la vio de inmediato, que se interesó por sus ideas y celebró su independencia en lugar de intentar silenciarla. Siempre pensé que el amor maduro era algo tranquilo, sin sorpresas, donde 2 coexistían pacíficamente, me contó. Pero ahora entiendo que el amor maduro puede ser más intenso que el juvenil, porque se basa en elección consciente, no en pasión ciega, y por primera vez sé lo que es ser elegida consciente y recíprocamente. La historia de Rosa no es única. Acompaño docenas de mujeres que, tras salir de relaciones donde eran invisibles, hallaron vínculos donde son celebradas. Mujeres que creyeron que era tarde y descubrieron que llegaba el momento perfecto. Porque tienes experiencia, sabes qué funciona y qué no. Reconoces lo que toleras y lo que nunca debes tolerar. Conoces tu valor de una forma que quizá no alcanzaste a comprender a los 20 o 30 años. Esa sabiduría te convierte en una magnífica compañera para alguien con inteligencia emocional que aprecie todo lo que eres. Quizá no quieras comenzar con otra persona. Quizá quieras intentarlo de nuevo con tu esposo actual. Y si eso sientes, lo respeto completamente. Pero si decides dar otra oportunidad, hazlo de manera diferente. No te esfuerces por ser la esposa perfecta esperando que él cambie. En lugar de eso, sé honesta sobre lo que necesitas y observa si él está dispuesto a crecer contigo. No cargues sola el peso de la relación. Comparte la responsabilidad y fíjate si él acepta su parte. Conversa de forma clara, directa y valiente. Exprésale cómo te has sentido, no en tono acusatorio, sino honesto. Dile que necesitas ser vista, escuchada y valorada, que requieres reciprocidad emocional, no solo ayuda práctica, que buscas un compañero, no un colega de piso. Y entonces, fíjate no solo en lo que dice, sino en lo que hace, porque las palabras son fáciles, el cambio real es difícil. Si tras meses notas que regresa a sus viejos hábitos, que promete cambios que no cumple o se esfuerza solo lo justo para que dejes de quejarte, tendrás tu respuesta. Descubrirás si él puede ser el compañero que necesitas o si apuestas por algo que ya murió hace tiempo. Pero, sea cual sea el destino de tu matrimonio, tienes algo inmediato que hacer. Reconectar contigo misma. Recordar quién eres más, allá de esposa cuidadora o alguien que vive para hacer felices a los demás. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque querías? ¿Cuándo fue la última vez que te regalaste algo porque lo merecías? ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste con amigas, cultivaste tus intereses o soñaste tus propios sueños? Si llevas tanto tiempo intentando ser suficiente para otro que olvidaste ser suficiente para ti misma, es urgente reconectar con la mujer increíble que eres. Quiero que comprendas esto profundamente. Tu felicidad no puede depender de alguien más. Tu autoestima no puede basarse en la aprobación de quien tal vez no tenga capacidad para ofrecértela. Tu valor no puede condicionarse a que alguien finalmente te note. Eres valiosa por ti misma, interesante, capaz y merecedora de amor y cariño simplemente por existir. Si alguien en tu vida no lo ve, el problema no eres tú, es la visión limitada de esa persona. Recuerdo a Lucía, de 55 años, que vino a terapia tras 23 años, intentando ser la esposa ideal de un hombre que nunca valoró sus esfuerzos. Se había vuelto tan pequeña e invisible que la primera frase que me dijo fue: «No sé quién soy sin intentar agradar a alguien». Trabajamos meses para que Lucía redescubriera su identidad. Comenzó pequeño. Volvió a leer los libros que amaba, a escuchar la música que la emocionaba, a reencontrarse con amigas olvidadas.
Se matriculó en un curso de pintura que siempre deseó y para el que nunca encontró tiempo. ¿Y sabes qué pasó? Cuanto más Lucía se reconectaba consigo misma, más brillaba. Cuanto más cultivaba sus pasiones, más interesante se volvía. Cuanto más se valoraba, más otros también la valoraban, incluso su esposo. Por primera vez en años, él empezó a interesarse de verdad por ella. Preguntaba qué pintaba, asistía a sus exposiciones, celebraba su creatividad. Irónicamente, cuando Lucía dejó de suplicar atención, la obtuvo. Pero lo más hermoso fue que ya no necesitaba su aprobación para sentirse completa. Se había reconectado tanto consigo misma que la validación externa, aunque bienvenida, dejó de ser urgente. Y eso cambió la dinámica. Ahora su relación es por elección, no por dependencia. Ahora Lucía es protagonista de su vida, no una extra en la de otro. Ese puede ser tu camino también. Independientemente de lo que pase con tu matrimonio, tú puedes redescubrir a la mujer increíble que eres, recuperar tus sueños, tus intereses y construir tu propia felicidad. Y cuando hagas eso, pueden suceder dos cosas. Tu esposo notará que está perdiendo a alguien extraordinario y luchará por reconquistarte. O te darás cuenta de que mereces más de lo que él ofrece y tendrás el valor de buscarlo en otro lugar. Ambos resultados son triunfales. Ambos te ponen en posición de fuerza, de elección consciente y de amor propio. Ambos te sacan del rol de víctima mendigando cariño. Pero llegar allí implica enfrentar verdades difíciles. Implica dejar de negociar tu valor. Implica establecer límites claros sobre cómo deseas ser tratada. Y puede requerir conversaciones incómodas, consecuencias reales para conductas que no tolerarás, y dejar de compensar su ausencia emocional con tu doble presencia. Porque si siempre estás disponible y comprensiva, ¿por qué esforzarse más? Si nunca fijas límites ni expresas necesidades, ¿por qué cambiar un patrón cómodo? No te pido que te conviertas en alguien difícil. Te propongo que te valores lo suficiente para exigir cariño y respeto. Que no temas incomodar a quien debería preocuparse por tu bienestar. Al principio puede resultar aterrador. Algunas personas se resentirán por tus nuevos estándares. Te llamarán exigente o egoísta. Pero si alguien se irrita porque pides ser tratada con respeto, esa persona revela mucho de sí misma. Prefiere verte pequeña antes que esforzarse por tratarte bien. Y quien prefiere verte diminuta no te ama verdaderamente. Disfruta de la comodidad que ofreces, pero no invierte en la relación que mereces. Así que ha llegado el momento de elegir, seguir intentando ser suficiente para alguien que quizá nunca te vea de verdad, empequeñecerte fichas de afecto o en cambio, valorarte, cultivar tu felicidad y estar con quienes te celebran, no te toleran. Vivir como protagonista de tu vida, no figurante de la ajena. Sé que puede parecer imposible, que creas no tener coraje, no saber por dónde empezar o que sea demasiado complicado, pero todo cambio comienza con una decisión simple, a creer que mereces más. Y mereces despertar junto a alguien que ilumine tu día con solo verte. Mereces conversaciones profundas, conexiones reales, momentos íntimos sinceros. Mereces ser prioridad, ser elegida y amada con intensidad. Mereces que pregunten por tu día, porque realmente quieren saber. Alguien que recuerde lo que importa para ti, que impulse tus sueños y te acompañe en las dificultades. Mereces que te vean como la mujer increíble que eres, no como una función que facilita su vida. Si no recibes eso, tal vez estés en el lugar equivocado, con la persona equivocada, empeñada en forzar algo que debería fluir. Imagínate tu vida como una fotografía. Has intentado con diferentes ángulos, luces y poses, pero la imagen sigue
desenfocada, sin vida, sin alegría. Quizás sea hora de tomar una foto nueva, cambiar de escenario, descubrir luces y ángulos que ni imaginabas, dejar de reparar una imagen que no refleja quién eres ni lo que mereces. Y esa nueva foto puede incluir a la misma persona, si está dispuesta a crecer contigo, o puede mostrar paisajes y compañías insospechados. Pero lo fundamental es que esa nueva foto muestre a la verdadera tú, valorada, respetada y amada. Protagonista de tu propia historia, no extra en la de otro. Cuando la consigas, mirarás atrás y te preguntarás cómo viviste tanto tiempo aceptando tan poco. Te darás cuenta de que todo el dolor, la soledad y las dudas sobre tu valor fueron la voz de tu alma diciéndote que merecías más. Y te agradecerás a ti misma por escuchar esa voz interior, por atreverte a elegir más para ti, por creer que merecías amor verdadero. Si estas palabras resonaron en tu corazón, si reconociste tu dolor en mis historias, si sentiste que por fin alguien entendía tu soledad, quiero que sepas que no estás sola. Hay miles de mujeres valientes como tú, dispuestas a hacerse las preguntas difíciles y buscar las respuestas verdaderas. Y cualquiera que sea tu decisión, trabajar en tu matrimonio o emprender un nuevo camino, llevas dentro de ti toda la fuerza, la sabiduría y el coraje necesario para construir la vida que mereces. Eres una mujer increíble, valiosa, interesante y merecedora de amor profundo y sincero. Si alguien no lo ve, recuerda, el problema no eres tú, es la visión limitada de esa persona. No permitas que la ceguera emocional ajena te haga dudar de tu propia luz. No dejes que la incapacidad de alguien para amarte profundamente te haga creer que no mereces amor verdadero. Eres digna, siempre lo has sido, y ha llegado el momento de creerlo y actuar en consecuencia. Si este mensaje tocó tu alma, si te ayudó a nombrar sentimientos sin nombre, si te recordó tu valor, te pido un favor. Compártelo con otra mujer que necesite escuchar que no está sola, porque en algún lugar hay alguien viviendo lo mismo que tú, preguntándose si pide demasiado, al desear ser vista y amada de verdad. Quizá esa mujer necesite hoy este recordatorio. Nunca es tarde para elegir la felicidad, para elegir la valoración, para elegirse a sí misma. Y tal vez tú seas quien extienda esa mano amiga. Cuando nos apoyamos y compartimos nuestra fuerza, nos volvemos imparables. Y tú, querida, siempre lo has sido. Ha llegado la hora de creerlo y vivirlo. El futuro que mereces te espera, y es mucho más hermoso de lo que puedes imaginar ahora.